Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de hoy les voy a hablar del mejor método para quitarse el sueño después de que un amigo le diga: le tengo un chismote, no se duerma. Uno queda... Y es que hoy vamos a hablar sobre el café. Les voy a contar cómo una planta africana terminó convirtiéndose en la bebida más tomada del planeta. Y no solo la bebida más tomada del mundo, porque el café también es la segunda materia prima más negociada del mundo después del petróleo. Y además, el café es una droga absolutamente legal. ¿Cómo llegamos allí? Lo sabremos en esta labia. Así que saquen su taza, sírvanse su café y no busquen el azúcar porque no va a ser necesario, porque con lo que vamos a endulzar ese café es con esta labia. Vamos a responder cuál es el origen del café, cómo una semilla africana terminó regada a través del mundo y la más importante, ¿es cierto que el café colombiano es el mejor del mundo? No lo sé. Lo sabremos aquí. Comencemos por hablar de la planta antes que de su uso. La planta del café proviene originalmente de África, especialmente de Etiopía y de Yemen. El nombre de café deriva del italiano café, que a su vez deriva del nombre en etíope Kaffa, la región de donde proviene la planta, y se encuentra aproximadamente a 2000 metros de altitud. Básicamente los italianos lo que cambiaron fue la A por una E e hicieron la clásica de los italianos, siempre que es que le colocan doble consonante para que suene más italiano. Y ahora es el café, mamma mía. Lo que también comprueba que todo en italiano suena mucho mejor. Miren, hagamos la prueba. El incredibile podcastino di Nanutria. El café viene de un arbusto que de forma silvestre puede llegar a crecer unos 10 metros de altura, pero en las plantaciones llega hasta 3 metros aproximadamente. Lo que consumimos no es la planta, es la semilla que hay dentro de la cereza del café, que es ese fruto rojo como una uva que tiene adentro 2 semillas. Eso es lo que consumimos. Esto pasa por un proceso de secado, de tostado y de molido y luego termina en una bolsita en las cocinas de nuestros hogares. Ya con eso tenemos el resumen natural y botánico. Ahora hablemos de cómo esa planta se terminó convirtiendo en la droga favorita de la oficina a la hora de un buen chisme. Pues bien, el origen del consumo del café no está muy claro en la historia, pero hay 2 versiones fuertemente aceptadas. La primera teoría data antes del siglo VIII y cuenta que en Etiopía los ancestros de los oromos fueron los primeros en reconocer los efectos energizantes del café. Cuando unos guerreros durante las exploraciones tomaban los granos molidos del café y los mezclaban con grasa para comerlos y agarrar fuerza. Y me detengo aquí para explicarles quiénes fueron los oromos, porque ni yo sabía hasta que leí esto. De hecho, si me preguntan ahorita qué son, me suenan es a la canción esa de los 90 de León Gieco: nosotros no somos como los oromos, yo los conozco, son 8 los monos. A ver, los oromos son un grupo étnico que está entre Etiopía y Yemen. Esta etnia actualmente cuenta con aproximadamente 30 millones de personas y es considerado uno de los grupos más antiguos e importantes de África. La segunda teoría también viene de Etiopía antes del siglo VIII y cuenta como un pastor de ovejas llamado Kaldi notó que sus animales se ponían muy enérgicos cuando comían estas frutas y decía: bueno, pero estas ovejas se volvieron locas ¿o qué? Kaldi, al ver eso, hizo lo que todos hubiésemos hecho, que es que dijo y le dijo a las ovejas: a ver qué tienen en la boca y denme a probar para saber por qué andan tan locas. Cuando lo probó, reconoció que el efecto de estas frutas le daba más energía. Cuando el pastor comprobó esto, agarró las semillas, las llevó a un monasterio en donde le pidió a los monjes que hicieran experimentos. Estos las agarraron e hicieron unos brebajes y así nació el café como una bebida para dar energía. De estas historias, la segunda es la más aceptada, aunque yo creo que es la más aceptada porque es la que suena más entretenida. Como que uno puede ver una película de Pixar de eso. De lo que sí se tiene registro es que después del año 800, los granos de Etiopía comenzaron a llegar al norte de África, en donde los árabes comenzaron a mezclarlo con agua para preparar una bebida estimulante que les quitaba el sueño, ya más parecido al café moderno. Digamos que era el Red Bull de los guerreros árabes del medioevo, pero en vez de darle alas, les daba era diarrea. A partir del siglo XIII comenzó a ser comercializado por África entre los musulmanes y en el siglo XV llegó a Persia, Egipto, África septentrional y Turquía, en donde ya tenían la costumbre de tomar café. En el siglo XVI ya llega a Europa oficialmente y era importado directamente desde Turquía. Apenas llegó, el café fue bautizado como el vino árabe, lo que me hace dudar mucho de
del sabor del vino que tomaban en esa época si el café les parecía un vino árabe. El café fue bastante popular apenas llegó a Europa, siendo Italia el país que más consumía junto a Inglaterra. Y es en Inglaterra donde en el año 1650 se abrieron las primeras cafeterías del mundo, una en Oxford y otra en Londres. Y fueron los mismos ingleses también quienes trajeron el café a América cuando abrieron la primera cafetería en Boston en 1689. Sin embargo, en sus inicios el café no agarró tanta popularidad en América porque lo que más se tomaba en Estados Unidos era el té, que venían de los ingleses. Pero después de 1773, el café se volvió la bebida más tomada en Estados Unidos después que los rebeldes americanos votaron el té que estaba llegando de Boston como señal de rebeldía ante los ingleses y la corona. Este suceso se conoce como el motín del té y es muy popular y reconocido en la independencia de los Estados Unidos, y consistió en botar el té de los barcos ingleses del puerto en señal de protesta porque el té tenía unas tasas muy altas de impuestos que no beneficiaban nada a las colonias inglesas, y Estados Unidos en ese entonces era una colonia inglesa. De hecho, la Revolución Americana y su independencia parte oficialmente desde ese motín. Y claro, como los americanos ya habían botado todo el té al agua y estaban bravitos con la reina, comenzaron a tomar café y de ahí se hizo muy popular. En el siglo XIX es cuando se considera que llegó a Sudamérica, formándose en ese siglo las primeras plantaciones. Es decir, como la mayoría de las modas, primero llegó a Estados Unidos y luego a Latinoamérica. Por eso es que tanta gente odia a los gringos, porque acaparan las modas, siempre nos dan todo de segundo. Ya luego del siglo XIX, el café y la costumbre de tomarlo se hizo popular por todo el planeta, convirtiéndose en la bebida más popular del mundo después del agua, que bueno, al agua es casi imposible de ganarle porque es como que usted diga que es el gas más popular después del oxígeno. Ahora bien, ¿cómo funciona el café? ¿Qué hace para ser un estimulante y quitarnos el sueño? ¿Es verdad? ¿Es un mito? ¿Así lo vendieron el capitalismo y sus marcas? El café tiene un componente llamado cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso central que produce un efecto temporal de restauración de los niveles de alerta y eliminación de la somnolencia. Es decir, el café le dice al cerebro que se ponga paranoico y es por eso que el sueño se va. Y claro, la descripción que les acabo de dar es como la versión todo público para que uno no entre en locura y se asuste, porque justamente la restauración de la alerta y la eliminación de la somnolencia es gracias a que es un alcaloide y por lo tanto es una droga psicoactiva. ¿Qué? Sí, señor. Ahora, ¿qué es un alcaloide? Pues es un componente químico que ataca directamente el sistema nervioso central y de allí al cerebro. De hecho, el café no va a otra parte del cuerpo, además del cerebro. Bueno, sí, yo creo que para el culo, porque las ganas que da, Dios mío, pero ataca el cerebro. Y no es la única droga cuya activación provenga de los alcaloides, porque justamente es de la familia de la cocaína, la morfina o la nicotina. Básicamente todo lo que termina en ina, como andreína o valentina, peligrosas. Para pensar, señores. Ahora, ¿por qué si el café es una droga, es completamente legal, está bien vista y es casi que obligatoria en las mañanas de nuestra sociedad? Pues bien, la respuesta es sumamente sencilla, porque en ese entonces ni se sabía cómo funcionaba y mucho menos se manejaba el concepto de droga. De hecho, fue apenas en 1819 que el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge descubrió la existencia de la cafeína en la naturaleza. De hecho, antes de ese año, nunca nadie había hablado de la cafeína y mucho menos se pedía un café descafeinado, por favor. El químico alemán no solo descubrió que la cafeína estaba en el café, que de hecho de ahí viene su nombre, sino también halló cafeína en otras bebidas como el té, el guaraná y el mate. El mate argentino tiene cafeína, lo que quiere decir que los humanos hemos consumido cafeína básicamente en todo el planeta, en distintas plantas y de distintas formas a través de toda nuestra historia moderna. De hecho, si Jesús hubiese sabido esto, probablemente transforma el agua en café en vez de vino, que sería más milagroso aún porque Jesús y sus apóstoles usaban sandalias, lo que quiere decir que no tenían medias para colar el café. Increíble. A pesar de ser una droga medianamente fuerte, el café desde el siglo pasado goza de gran popularidad en todo el mundo, al punto que se calcula que se beben unos 2.000 millones de tazas de café al día y se cree que el consumo solo va a subir con el pasar de los años. Por ejemplo, el año pasado se consumieron a nivel mundial 166.3 millones de sacos de 60 kilogramos. Son 26 millones de sacos más que hace 10 años en todo el mundo. O sea que el café
café va para arriba. El país con más cafeterías en el mundo es Italia, que tiene más de 100.000 cafeterías. Y el número de cafeterías a nivel mundial es casi imposible de calcular, porque como el sueño de todo adulto hipster es montar un bar o una cafetería, se crean cafeterías nuevas todos los días en lugares casi desconocidos. Entonces no lo podemos calcular. Dejen de abrir cafeterías, faltan ferreterías, faltan tiendas de plantas, tiendas de animales. No todo puede ser una cafetería, amigos hipster. Sin embargo, para que se den una idea, Starbucks tiene 30.000 cafeterías en 83 países. O sea, hay como mínimo 30.000 personas en todo el mundo que no se sabe si es Jennifer con Y, Jennifer con J, o Jennifer con doble N, o Jennifer con una F, o Jennifer en vez de F con una PH, o una H intercalada. Bueno, en realidad nadie sabe cómo se escribe Jennifer. No le echen la culpa a los empleados de Starbucks. El país que toma más café en el mundo es los Estados Unidos, y se calcula que son 4 kilos de café por persona al año en promedio. Y el país que más produce café en el mundo es Brasil. Luego viene Vietnam, luego viene Indonesia, y en cuarto puesto está Colombia. Uno se imaginaría que Colombia sería el primero, pero no. Lo que sí creo es que son los mejores mercadeándose. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es el mejor café del mundo? Hay muchos que dicen que es el de Colombia, otros dicen que es el de Costa Rica, otros dicen que es el de Indonesia. Pero la respuesta a eso es pam, pam, pam. Que no hay respuesta, porque el sabor es muy subjetivo, depende del gusto, depende del grano, depende del marketing, depende de la experiencia y depende de la forma de la preparación. Lo que sí le puedo decir es que entre esos 3 países se puede conseguir granos de la mayor calidad, cuidado y proceso. O sea, no hay un país de esos que tenga peor o mejor café que otros. Tienen el mejor café que se pueda encontrar. Entonces, muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Pues que en nuestras casas nos han drogado desde niños de toda la vida, ya sea con café, con mate, con té o con pintura barata cuando pintan las casas en diciembre. Eso es una droga. Y lo segundo es que si necesitan meterse droga antes de trabajar o estudiar, siempre va a ser mejor la buena cafeína antes que una línea de cocaína. Así que ya saben, si están en una fiesta y les ofrecen droga, saquen su greca y les dicen: ¿en dónde está la cocina? Porque yo traje mi droga.